Shalom amigos, sean bienvenidos a la parashá de la semana. Llegamos a parashá Kitizá, la parashá número 21. Esperamos que estos estudios sean de mucha bendición para su crecimiento espiritual y que también les llene su alma, porque el conocimiento de Torá llena el alma con regocijo y con shalom. Así que comenzamos. Dios le habló a Moshe diciendo: Cuando hagas un censo de los israelitas para determinar sus números, cada hombre le dará a Dios expiación por su alma cuando se lo cuente, para que no haya plaga entre ellos cuando los cuente. Shemot 30 del 11 al 12. Ahora es importante que comprendamos que estas secciones, vale decir, las secciones Terumá, Tetzaveh y esta sección que trata de los Shekalim, todas las cuales se ocupan del tabernáculo, no figuran en estricto orden cronológico. Dios no le transmitió este precepto a Moshe sino hasta después del pecado del becerro de oro. Todo esto sirvió de expiación tras el pecado del becerro de oro. Así como habían donado oro para hacer el becerro de oro, ahora debían donar oro para el tabernáculo. Es verdad que en la Torá todos estos preceptos figuran antes que el capítulo que trata del becerro de oro, pero en realidad los preceptos tuvieron lugar después del becerro de oro y no están escritos en orden cronológico. Esto no es más que un ejemplo de lo que dicen nuestros sabios en más de una ocasión. En la Torá no existe el orden cronológico. En Mukdam Umeujar Batorá. Ahora, tras el pecado del becerro de oro, Dios le ordenó a Moshe que hicieran un censo del pueblo. Esto puede entenderse a través de una parábola. Había una vez un hombre que tenía un rebaño de ovejas y una plaga atacó el rebaño, haciendo que muriera una cierta cantidad de ovejas. Una vez que la plaga cesó, el pastor dijo: Quiero contar las ovejas para ver cuántas sobrevivieron. Del mismo modo, con posterioridad al becerro de oro, en que murieron muchos judíos, tal como veremos, Dios le dijo a Moshe: Quiero que cuentes a Israel para saber cuántos sobrevivieron. En realidad, el ejemplo no es una analogía exacta de aquello que busca ilustrar. En realidad, a Dios no hay nada que le esté oculto. Él no tiene necesidad de contar a la gente para saber cuántos sobrevivieron. Lo que ocurre es que Dios quería demostrar todo el amor que Él siente por Israel. Por eso le ordenó a Moshe que censara al pueblo, para saber cuántos sobrevivieron, para demostrarles que nuevamente los amaba ya que se habían arrepentido. Por eso la Torá dice: Cuando hagas un censo de los israelitas para determinar sus números, Lifkudejen, aquí podemos preguntar: ¿por qué la Torá agrega la frase adicional para determinar sus números? Ciertamente habría bastado con que dijese: Cuando hagas un censo de los israelitas, cada hombre dará expiación por su vida. Pero ocurre que la Torá nos quiere enseñar lo que dijimos antes. Dios le dijo a Moshe: No creas que te ordeno que cuentes a los israelitas debido a que yo desconozca su número. La razón es para determinar sus números, para que la nación, al ser censada, se dé cuenta de lo mucho que la amo. Existe otro motivo más por el cual Dios ordenó que fueran censados. Quería demostrar que, si bien los israelitas habían pecado con el becerro de oro, Dios no los rechazó. Una vez que se arrepintieron, seguían siendo para Él igual de importantes que antes. Vemos esto a partir del hecho de que Dios ordenó censarlos
Cuando una persona se toma el trabajo de contar algo, es señal de que ese algo le importa mucho. A esto hace alusión la palabra empleada para denotar el censo. Este versículo se traduce literalmente: cuando alces la cabeza de los israelitas para determinar sus números. No dice cuando cuentes, kitispor, sino kitizá, que significa literalmente cuando alces. Esta expresión refleja grandeza e importancia. Es como si Dios dijese: cuando alces a los israelitas al contarlos. Esto se debe a que fueron censados a fin de demostrar su importancia ante Dios. La Torá dice que cuando se haga el censo, cada hombre dará expiación por su alma. Dios ordenó que no se lo censara en forma individual por cabeza. Esto se debe a que cuando se cuenta una cosa, esa cosa puede resultar víctima del mal de ojo, Ain Hará. Por eso, si se los cuenta por cabeza, pueden caer víctimas de una plaga. Vemos que el rey David contó a los israelitas por cabeza e inmediatamente fueron atacados por una plaga en la que murieron 70,000 personas. Shmuel Bet 24. Esto se debe a que el mal de ojo es muy potente y hay que hacer todo lo posible por mantenerse alejado de él. El Talmud narra que una vez Rab fue al cementerio y con su gran sabiduría miró las tumbas y supo de qué había muerto cada persona. ¿Y qué vio? Vio que solamente uno de 400 había muerto a causa natural, mientras que los otros 399 habían muerto a causa del mal de ojo. Asimismo, vemos que cuando Nebuchadnezzar arrojó al horno ardiente a Hananías, Mishael y Azaría, ellos se salvaron del fuego y milagrosamente salieron ilesos. No obstante, murieron como resultado del mal de ojo. Es por eso que, tras su milagrosa salvación, no se los vuelve a mencionar. Vemos también que las primeras tablas fueron dadas en forma pública, con gran pompa. El mundo entero podía verlas, por eso se rompieron. Las segundas tablas, por el contrario, fueron dadas en circunstancias más recatadas, en forma privada, y permanecieron intactas. Abraham actuó con gran precaución después de que Yitzhak permaneció con vida tras haber sido atado al altar. Abraham lo llevó de noche a la academia de Shem. No quería que ni siquiera Ismael ni Eliezer lo miraran, temía el mal de ojo. También tenemos el caso de la mujer Shunamita, quien se quejó de que tenía muchas deudas y que sus acreedores habían venido a quitarle su hijo. Segunda de Reyes 4:1. Elisha rezó y la bendición se posó en la jarra de aceite, con la cual ella logró llenar numerosas vasijas. En ese momento, Elisha le dijo que cerrara la puerta para que no la afectara el mal de ojo, para que pudiera llegar la bendición. Así le dijo: y vendrás y cerrarás la puerta tras de ti y de tu hijo. Segunda de Reyes 4:4. De ese modo evitaría el mal de ojo. Así, por ejemplo, está prohibido pararse junto al campo de otra persona cuando su cultivo está maduro, porque con solo mirar al campo puede causarle gran daño, incluso si no lo mira con mala intención. Una simple mirada puede resultar más dañina que el veneno. Existe una serpiente llamada Efe, cuya mirada es capaz de matar a una persona. Esto se debe a que la mirada tiene el poder de causar daño. El Midrash también afirma que si Yosef no les hubiera relatado sus sueños a sus hermanos, se habrían cumplido de inmediato.
pero debido a que se los contó, fue afectado por el mal de ojo y tardó 22 años en ver cumplidos sus sueños. La razón por la que el mal de ojo afecta a aquello que se cuenta es debido a que cuando una persona cuenta algo, está expresando con la boca el número. Luego, al mirar el número tan grande, causa el daño. Existe una regla según la cual la bendición no puede hallarse ni en lo que se cuenta, ni en lo que se mide, ni en lo que se pesa, solamente en lo que está oculto de la vista. Así está escrito: Dios ordenará la bendición en tu granero. Devarim 28:8. La palabra granero es asameja, que tiene la connotación de algo oculto. La Torá nos dice que Dios envía una bendición a lo que está oculto y no a lo que está revelado. La palabra asameja proviene de la misma raíz que la palabra somá, que significa ciego. Esto nos indica que solo aquello que está oculto, aquello que el ojo es incapaz de ver, Dios envía una bendición. Es por ese motivo que cuando una persona está a punto de medir su cosecha, primero debe rezarle a Dios y pedirle que Él le envíe su bendición. Porque si primero mide y después reza, la plegaria no sirve de nada. Una vez medida la cosecha, la bendición ya no puede posarse sobre ella. Esto se debe a que Dios hace muchos milagros para el hombre. No hay persona para la que Dios no haga milagros todo el tiempo, aunque la persona no sea consciente de ello. Así está escrito: Dios hace muchos grandes prodigios por sí mismo. Tehilín 136:4. La frase por sí mismo, levadó, parece ser redundante. Es obvio que cuando Dios hace algo lo hace solo, sin ayuda de nadie. La expresión por sí mismo nos enseña que cuando Dios hace milagros para una persona, nadie es consciente de ello, ni siquiera la persona para la que se hizo el milagro tiene idea de lo que ha ocurrido. Pongamos por caso, a modo de ejemplo, que es de noche y una persona está durmiendo. Entonces entra una serpiente y está a punto de morderla. En ese momento, Dios obra un milagro y la persona se despierta asustando a la serpiente que huye. La persona en ningún momento se da cuenta de que había una serpiente en su dormitorio, ni de que estaba a punto de morderla. Hay muchos casos parecidos en los que Dios obra milagros para una persona sin que ésta siquiera tome conciencia de lo ocurrido. Por eso la Torá dice que Dios obra milagros por sí mismo, pues su amor es infinito. Dios obra los milagros por sí mismo, debido a que nadie más que Él es consciente de ellos. Dios obra estos milagros en forma oculta, debido a que no tenemos el mérito ni las buenas acciones necesarias para ser dignos de los enormes milagros que Dios hizo para nuestros ancestros, tales como la división del Mar Rojo, el obsequio del maná, el surgimiento de agua en la roca y demás milagros. Basta con que Dios obre para nosotros milagros ocultos. Por eso resulta imperativo que antes de medir la cosecha el individuo le rece a Dios para que le envíe su bendición. Entonces, cuando la bendición entra en la cosecha, se produce un milagro oculto, porque él no sabía cuánto había en la cosecha desde un comienzo, pero si ya la había medido, esa plegaria se considera una plegaria en vano. Tefilat Shav. En ese caso, no puede haber bendición, porque el milagro debe estar oculto.
Así, por ejemplo, si una persona midió 1000 medidas de trigo y luego ve que tiene 120, el milagro es algo obvio y manifiesto. Por ello, Dios le mandó a Moshe que no contara a los israelitas por cabeza. No quería que los afectara el mal de ojo y además quería que fueran benditos. A esta altura podemos plantear una pregunta. Si Dios le mandó a Moshe que contara a los israelitas, ¿por qué no dijo en forma explícita, haz un censo de los israelitas? En realidad, esa es la expresión empleada en el libro de Bamidbar, cuando se hizo el segundo censo, Bamidbar 1:2. Sin embargo, en este caso, Dios empleó la expresión cuando hagas un censo. Da la impresión de que no le está dando una orden. Pero si la Torá hubiera dicho, haz un censo de los israelitas, podríamos haber pensado que solamente en este censo Dios había ordenado que cada uno donara medio shekel en vez de ser censados por cabeza. En este caso, la plata hacía falta para la construcción del tabernáculo. Por eso Dios ordenó que cada uno donara medio shekel para recolectar la plata necesaria para la construcción del tabernáculo. En ese caso, no sabríamos que el censo podía causarle daño al pueblo. No obstante, cuando la Torá dice cuando hagas un censo, está indicando que debe seguirse este mismo procedimiento cada vez que se hace un censo. Es verdad que la Torá dice en forma explícita, cada hombre le dará a Dios expiación por su alma cuando se lo cuente, para que no haya plaga entre ellos cuando los cuente. Esto parecería indicar que el censo puede resultar dañino. Sin embargo, este versículo puede interpretarse en el sentido de que esa expiación debía entregarse como una donación para el tabernáculo. El mérito de la buena acción los protegería, evitando que llegara una plaga y les hiciera daño. Esto también responde a la gran pregunta que se plantea en el caso del rey David. ¿Cómo pudo haber cometido un error semejante contando a la gente por cabeza, cuando la Torá afirma en forma explícita que no se debía contar a la nación de Israel para que no fueran víctimas de la plaga? El rey David era una gran persona. ¿Acaso desconocía este versículo que hasta el más ignorante conoce? Y aún en el caso en que digamos que no recordó el versículo en ese momento, ¿cómo es que los 70 miembros del Sanedrín y los tantos otros sabios de la Torá no evitaron que hiciera algo semejante? ¿Por qué no le dijeron, Su Excelencia, qué está usted a punto de hacer? La Torá afirma en forma explícita que no se debe censar a los israelitas por cabeza. Eso puede causar una plaga. Pero, en realidad, esta pregunta no es tan difícil de responder. El rey David cometió un error con relación a la interpretación del versículo, pues lo interpretó del modo que explicamos. Es por ese motivo que la Torá dice, cuando hagas un censo, kitizá. La Torá está diciendo, tanto si los cuentas según mi precepto, cuando necesitas los shekalim para el tabernáculo, como si los cuentas cuando no necesitas los shekalim. No deberás contarlos por cabeza, porque el acto de contarlos puede hacerles daño. Si bien Dios no dijo en forma explícita que Moshe debía contar a los israelitas, esto es evidente. Más tarde, Dios le dice a Moshe, tomarás plata de las expiaciones de los israelitas y la darás para la obra de la tienda de reunión. Si Dios no ordenó que se contara a los israelitas, ¿de dónde habría recibido Moshe el dinero de expiación?
Hay quienes afirman que el rey David no contó a los israelitas por cabeza, sino que los contó de la manera prescrita por Dios, tomando medio shekel de cada uno y contando luego los shekels para saber cuántos israelitas habían. El rey David tomó medio shekel de cada persona y solamente contó los medio shekel. Sin embargo, el rey David fue castigado debido a que hizo un censo sin ninguna causa. Dios no permitía que se hiciera un censo a menos que se necesitara el dinero para alguna causa importante. Únicamente en ese caso estaba permitido contar a los israelitas por medio de los shekalim. En tal caso, dado que es para realizar una buena causa, el mal de ojo no tiene poder sobre ellos y pueden recibir la bendición. Pero si se los cuenta sin ningún motivo, aunque no se cuenten las personas en sí, entonces sí pueden ser afectados por el mal de ojo. En realidad, el rey David sí los contó con shekalim, pero no tenía necesidad de los shekalim. Solamente quería saber cuántas personas habían en realidad. Él les devolvió los shekalim al pueblo. Es por eso que fueron afectados por el mal de ojo y murieron 70,000 personas. Según algunas autoridades, el error del rey David fue que interpretó mal el versículo: será para los israelitas un recordatorio ante Dios. Él pensó que solo significaba que el medio shekel que donaron en la época de Moshe los protegería para siempre y que no importa cuándo se los censara, seguirían estando protegidos por el medio shekel que se donó en ese entonces para el tabernáculo. No tendrían que dar medio shekel cada vez que se los censara. El rey David cometió este error basándose en lo que está escrito: cada hombre le dará a Dios expiación por su alma cuando se lo cuente, para que no haya plaga entre ellos cuando los cuente. La frase "cuando los cuente" da la impresión de ser redundante. Por eso puede interpretársela: cada hombre le dará a Dios expiación por su alma cuando se los cuenta. Ahora, para que no haya plaga entre ellos cuando los cuente en otro momento, en mérito del medio shekel que ahora donan. Cuando Dios le dijo a Moshe: cuando hagas un censo de los israelitas, Moshe interpretó mal sus palabras. Moshe se dijo: obviamente Dios me está ordenando que cuente a los israelitas, pero no ahora. Dios no quiere saber cuántos israelitas han muerto. De ser así, también habría ordenado un censo antes del pecado del becerro de oro. Lo que Dios me está diciendo es que haga un censo de los israelitas cada año, para saber cuántos hay. Lo que Él quiere es darles medio shekel cada año para los sacrificios, no saber cuántos murieron por culpa del becerro de oro. Como producto de ese malentendido, Moshe le preguntó a Dios: ¿cómo podré contar a los israelitas todos los años? Es verdad que ahora puedo contarlos. Ahora son relativamente pocos, pero ¿cómo podré contarlos cada año? Tú los bendijiste diciendo que serían igual de numerosos que la arena de la costa. Así está escrito: el número de los israelitas era como la arena de los mares, que no podía medirse ni contarse. Osea 2:1. Dios le respondió a Moshe: tú me preguntas eso debido a que no has entendido mis palabras. Este no es un precepto por el cual deberás contar a los israelitas todos los años, sino solamente ahora. Tal vez te preguntes: ¿cómo sabrás cuántos murieron a causa del becerro de oro?
siendo que no sabías cuántos eran antes. Pero eso es más fácil de calcular. Toma los números de las iniciales de los nombres de las tribus, y esos serán los números que expresan cuántos eran antes. Por eso, el versículo puede traducirse en forma literal: cuando alces las cabezas de los israelitas. En realidad, la expresión que denota hacer un censo no tenía por qué ser cuando alces las cabezas. La Torá podría haber dicho simplemente cuando alces a los israelitas, pero hay aquí una alusión a lo que dijimos. Dios le dijo a Moshe: si quieres saber el número de los israelitas, fíjate en los comienzos de los nombres de las tribus, y así sabrás el número. Este es el cálculo. La Resh de Reubén tiene el valor numérico 200, lo que denota 200,000. La Shim de Shimón tiene el valor numérico de 300, es 300,000. La Yud de Yehudá tiene valor numérico 10, es 10,000. La Yud de Isahar tiene valor numérico 10, es 10,000. La Zain de Zebulún tiene valor numérico 7, es 7,000. La Bet de Benjamín es 2,000. La Dalet de Dan es 4,000. La Nun de Naftali es 50,000. La Gimel de Gad es 3,000. La Yud de Yosef es 10,000. Y la Aleph de Asher es 1,000. Todo esto suma un total de 597,000. Esa es la cantidad de israelitas que habían antes del pecado del becerro de oro. Dios le dijo a Moshe que si los contaba ahora, sabría cuántos faltaban. Es en verdad que al salir de Egipto habían 600,000 israelitas. La Torá dice en forma explícita: cuando eran 600,000 hombres a pie. Según este cálculo, aún faltan 3,000 hombres, pero 3,000 personas estaban destinadas a morir a manos de los levitas como resultado del becerro de oro, tal como veremos. Se consideraban como muertos y por ende no se los contaba entre las tribus. Dice la Torá: cada hombre le dará a Dios expiación por su alma. Dios le dijo a Moshe que a fin de saber el número de los israelitas, cada uno debía pagar un rescate por su propia vida. Entonces se contaría la cantidad de dinero y a partir de eso se determinaría el número de israelitas, sin contarlos por cabeza, y de ese modo no habría ninguna plaga. Más de lo que tú cuidas el Shabbat te cuida a ti. Y cuidarán al Shabbat, pues sagrado es para ustedes. Shemot 31:14. Moshe transmitió los detalles relativos a la construcción del santuario y sus contenidos, pero primero enfatizó la santidad del Shabbat. Durante este sagrado día se prohíbe efectuar cualquier trabajo creativo. El Hafetz Haim, en su introducción a la Salahot de Shabbat, dice: el Shabbat es la fuente y la raíz de la fe judía. Por medio del cumplimiento de sus leyes, reconocemos que el universo fue creado, por lo que existe un creador, razón de lo creado. Por esto nos advirtió la Torá 12 veces sobre la obligación del Shabbat, a lo que dijeron nuestros sabios: todo aquel que respeta el Shabbat se lo considera como que respeta toda la Torá. Y todo el que profana el Shabbat, como si profanara toda la Torá.
En Tisha B'Av de 1944, en el campo de concentración de Bergen-Belsen, nadie recibió alimentos, ni siquiera los niños más pequeños, ni los enfermos, ni los ancianos. A pesar de esta cruel disposición, una mujer cocinó un poco de cereal para su hija de 3 años. Dos capos presos que trabajaban dentro de los campamentos de concentración nazis en posiciones administrativas más bajas, la sorprendieron haciéndolo y la llevaron ante el tribunal. El juicio tendría lugar la noche del viernes, Shabbat Nahamu. En Bergen-Belsen, los capos convocaban juicios en los cuales el acusado tenía el derecho de tener un abogado y podía alegar en su propia defensa. El juicio fue extremadamente breve y la sentencia consistió en sufrir la pérdida de la ración alimenticia durante 2 días. La mujer desistió de su derecho a tener un abogado y no dijo nada a favor de su propia persona. La gente le preguntó por qué ella no había argumentado que no había comida y que no podía dejar que su hija menor padeciera de hambre. Haber expuesto estas circunstancias atenuantes podrían haber incidido en que el tribunal le aplicara una sentencia más leve. Ella respondió: ya era Shabbat y cada palabra en el juicio era anotada por un judío. Por eso permanecí en silencio, ya que es preferible pasar hambre que hacer que otro judío tenga que escribir durante Shabbat. Hashem llama al Shabbat señal para denotar su trascendencia. En el negocio de un zapatero, la puerta está cerrada, al igual que todas las ventanas. Ni un poco de luz puede verse en el interior. Realmente, uno podría pensar que el zapatero se mudó a otra ciudad. Mientras el anuncio cuelgue afuera del local, sabremos que el negocio sigue en operación. Es así también con el judío, por muy lejos que esté de la fe de sus padres, y si todas las misbot que deberían iluminar su hogar son como ventanas oscuras, si todavía cumple Shabbat, entonces hay una señal de que hay vida judía en el interior. Que la luz del Yiddishkeit no se ha apagado completamente. Pero cuando la señal Shabbat desaparece, es como si el zapatero hubiese dejado la ciudad para siempre. Un viernes por la noche, la esposa de Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, Rav Harashi de Jerusalén, hace 70 años, enfermó gravemente. El Rav corrió a la casa del doctor Schwartz, quien vivía a unas cuadras, y éste lo recibió con una lámpara encendida en su mano. El Rav sintió una profunda angustia, porque el doctor estaba profanando el Shabbat sin necesidad. Un doctor puede hacer trabajos en Shabbat cuando está en peligro la vida del enfermo, pero este no era el caso. Sin embargo, se contuvo en ese momento y le pidió que lo acompañara a su casa para que atendiera a su esposa. Mientras iban caminando, el Rab preguntó al doctor: ¿puede decirme usted qué parte ocupa la cabeza en relación con todo el cuerpo humano? El doctor no entendió qué tenía que ver esa pregunta en ese lugar y momento, pero por respeto al Rab respondió: la cabeza es la séptima parte del cuerpo. Correcto, dijo el Rab. Y siguió abordando el tema. Una vez todos los órganos del cuerpo humano se reunieron para hablar con la cabeza y le dijeron: queremos decirte, apreciada cabeza, que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Las manos son las que trabajan,
Los pies son los que nos llevan a todos lados y así todos los demás miembros del cuerpo hacen el trabajo más duro. Sin embargo, cuando llega el momento de comer, te paras bien erguida y te introducen los mejores manjares en la boca. Cuando estamos frente al público, otra vez es la boca la que se muestra orgullosa. En cambio, nosotros seguimos en el anonimato y no recibimos ningún honor ni consideración. Entonces la cabeza les respondió: es cierto que yo soy la única que habla en las reuniones, pero es un privilegio que me corresponde, y no porque me lo regalaron. De mí salen las órdenes hacia todos los miembros del cuerpo para que funcionen perfectamente y en el momento preciso. De no ser por mí, todos ustedes serían objetos inanimados, sin ninguna utilidad ni función. Y por eso es justo que a mí me toquen todas las satisfacciones de la persona. Muy bonito, exclamó el doctor. Una respuesta muy inteligente. Se ve que la cabeza tiene cabeza. Pues bien, continuó el Rab, así como es la relación de la cabeza con el resto del cuerpo, repartió Hashem la importancia de los días de la semana respecto al Shabbat. El Shabbat es la séptima parte de la semana y es la cabeza de todos los días. De él sale la influencia para toda la vida. De no ser por el Shabbat, la persona estaría sometida completamente a sus actividades materiales y físicas, y sería como todos los demás seres vivientes que lo rodean. Por eso es un gran privilegio que Am Israel posea el Shabbat y nosotros debemos cuidarlo para que al mismo tiempo nos cuide a nosotros todos los días de la semana. Las palabras que salieron de la boca pura del Rab surtieron efecto en el corazón del doctor, quien captó el mensaje. De allí en adelante, el médico se transformó en Shomer Shabbat. Cuando en este mundo cumplimos con lo ordenado en la Torá, 6 días será hecha la obra y el séptimo será Shabbat de descanso. En el cielo se reflejan nuestros hechos y se perpetúa la alianza, como está escrito, y guardarán los hijos de Israel el Shabbat para hacer el Shabbat por generaciones. Alianza perpetua, alianza eterna con el mundo celestial. Qué maravilla que el ser humano pueda llegar a pactar con los cielos. El Shabbat testifica que Hashem creó el mundo de la nada y que en consecuencia Él es dueño de todo cuanto existe y que estamos obligados a hacer su voluntad con toda el alma y que todo lo que poseemos le pertenece. Aún más de lo que los judíos han cuidado el Shabbat ha cuidado de ellos. Querer es poder. Esculpe 2 tablas de piedra. Shemot 34:1. Después de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, Moshe permaneció en el cielo aprendiendo la Torá 40 días y 40 noches. Hashem entregó a Moshe 2 lujot, tablas de zafiro, de idéntica forma y tamaño. Mientras tanto, el pueblo, temeroso de que Moshe no regresara, persuadió a Aarón de que hiciera un becerro de oro, el cual realizaron fundiendo sus joyas. Una vez erigido, le acercaron ofrendas y cantaron y danzaron alrededor de él. Este despliegue de herejía provocó la ira de Hashem y ordenó a Moshe que descendiera. Moshe bajó de la montaña con las tablas
pero cuando oyó los gritos del libertinaje, se acercó y observó la deshonrosa conducta del pueblo, por lo que arrojó al suelo las tablas y se hicieron pedazos. Destruyó el becerro de oro y ajustició por medio de los levín a los pecadores. Moshe suplicó piedad a Hashem argumentando que no diera a los egipcios la oportunidad de regocijarse por la desgracia de Israel. Pidió que recordara el pacto eterno que había hecho con los patriarcas. Hashem escuchó la tefilá de Moshe y concedió al pueblo una nueva oportunidad. Una vez más Moshe ascendió solo a la montaña y Hashem le ordenó: talla para ti 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré en las tablas las palabras que estaban en las primeras. Había una vez una persona que quería visitar un país situado en la cumbre de una montaña. Aquel hombre tenía mucha curiosidad por conocer ese país, ya que tenía la fama de no aceptar turistas por ningún motivo. Envió su solicitud y cuando recibió su visa se sorprendió mucho. Sabía que se trataba de un error. Estaba convencido de que lo detendrían en la frontera y le negarían la entrada. Esto no mermó su deseo de conocer ese lugar, así que comenzó a indagar hasta que dio con un hombre que, según le informaron, tenía los mejores contactos con los oficiales de la aduana. Decían que él podía abrir las puertas cerradas. Y todo esto tenía un precio. Depositó una importante suma en la cuenta del contacto y después de un rato le llegó un mensaje avisándole que un funcionario lo recibiría en el aeropuerto y lo conduciría a lo largo de la aduana y que resolvería todas las trabas migratorias. No necesitaba llevar nada consigo, le decían, ni siquiera la visa que había tramitado. Lo reconocerían de inmediato y lo harían pasar por el aeropuerto como por su casa. Por fin su sueño estaba haciéndose realidad. El avión aterrizó, bajó y se presentó frente al empleado de migración. «Visa, por favor», le pidió el uniformado. «¿Perdón? No entendí». «Su visa, por favor», repitió el empleado algo molesto. «¿Pero no me reconoce? Si me diera la visa, tal vez podría reconocerlo», respondió el empleado con sarcasmo. «Pero el señor fulano dijo...» El empleado lo miraba con recelo. «Mire, no tengo idea de quién sea ese fulano, pero una cosa sí sé, usted no puede entrar al país sin una visa válida». Llamó a los guardias y lo montaron en el avión que lo regresaría a su país. Tal vez esta historia nos ayude a entender por qué las primeras tablas fueron creadas por Hashem, mientras que las segundas fueron esculpidas por Moshe. El pecado del becerro de oro, aunque fue un caso de verdadera idolatría, se basó en una equivocación. El pueblo pensó que, como Hashem había confeccionado las primeras tablas, resultaba imposible entender su profundidad sin la ayuda de su guía. Moshe no había regresado y el pueblo necesitaba un conductor. Ellos habían tenido una visión en el monte Sinaí en la cual habían visto las 4 criaturas místicas que rodean a la Merkabá, la carroza celestial. Una de ellas era un toro. El pueblo pensó que los poderes místicos del ídolo les ayudarían a trascender los límites del intelecto humano y a acercarse a Hashem y a comprender su Torá. Mientras Moshe estuvo junto a ellos, confiaron en que él los acercaría a él y no trataron de hallar otros medios. Pero cuando pensaron que Moshe
había muerto, buscaron otras formas de elevarse espiritualmente. La verdad es que cada judío posee su propio pasaporte a la espiritualidad. Se llama Torá. Contiene todas las visas necesarias para elevarnos en este mundo y nos asegura la entrada y el goce eterno en el mundo venidero. No hacen falta agentes especiales ni intermediarios. Con nuestra propia capacidad humana somos aptos de lograr lo que a veces consideramos imposible. Si una persona demuestra buena voluntad para tomar nuevas responsabilidades, encontrará que posee muchos talentos latentes. Fue por eso que Hashem ordenó a Moshe que cincelara el segundo par de tablas para demostrar que en su construcción trabajaron manos humanas. De eso aprendemos que nosotros, por medio de nuestro esfuerzo, podemos obtener la ayuda de Hashem para comprender todas las palabras de nuestra sagrada Torá, elevándonos a alturas increíbles. Y por eso la Torá se llama Torat Moshe, la Torá de Moshe, pues pertenece al hombre. Con la visa del esfuerzo humano es posible obtener acceso a sus regiones más profundas y secretas, porque este mandamiento que yo te encomiendo hoy no está encubierto ni está lejos, no está en el cielo para que pudieras decir, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá para que lo escuchemos y lo hagamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién atravesará por nosotros el mar y lo tomará para nosotros, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Un rab viajaba y se encontró a un yehudí que, sin conocimientos de Torá ni Misbot, despreciaba el estudio de la Torá. «Hijo mío», dijo el rab, «¿qué le dirás a tu padre en el cielo en el día del juicio?» «Tengo una excusa que estoy seguro de que va a funcionar», argumentó con indiferencia. «Diré que no fui dotado con la inteligencia necesaria para estudiar Torá». El rab asintió con la cabeza. «Y dime, ¿cuál es tu profesión?» «Soy pescador», contestó el hombre. «Yo no conozco mucho del oficio. ¿Podrías explicarme en qué consiste?», preguntó el rab. «Pues mire, primero me entregan el lino. Lo hilo hasta que formo pequeños cuadros, sigo tejiendo hasta que me quedan unas enormes redes. Me hago a la mar y las arrojo justo donde se encuentran los peces y los atrapo». Entonces el rab le dijo, «Si tienes la suficiente inteligencia para armar redes y pescar, ¿cómo dices que no puedes comprender la Torá?». El joven rompió a llorar, sinceramente arrepentido, y el rab lo consoló. «Hijo mío, hay muchos como tú. Quedarán excusas el día del juicio. De todos modos, Hashem los censurará a todos. Si lo buscas como la plata y lo excavas como buscando tesoros perdidos, no es que la sabiduría pueda compararse con el dinero. Están muy distantes una del otro, pero se hace esta comparación porque la naturaleza de la persona es amar el dinero, y es como debe amar a la sabiduría, mientras la persona no busque entender la Torá como lo hace para conseguir dinero y tesoros enterrados, no entenderá que es el temor a Hashem. Así como la persona tiene un gran anhelo para adquirir dinero, debe tener una gran voluntad para estudiar la Torá. Y así como se alegra cuando tiene una gran ganancia, debe de estar contenta cuando estudia un poco más o se eleva más en el temor a Hashem. De la misma manera en que se acongoja cuando pierde dinero,
debe entristecerse cuando pasa unos cuantos días sin estudiar Torá. Si un hombre sale a vender y no logra su cometido, no se rinde. Al siguiente día insiste e insiste. De forma similar, si se esfuerza en el estudio de Torá y no logra entender, no debe desanimarse, sino intentarlo una y otra vez. Dichoso el hombre que siempre teme. El Yehudí siempre debe temer respecto a la Torá y las misbot, que quizá no haya hecho todo lo que está en sus posibilidades hacer. Amigos, hasta aquí la lectura de hoy. Hashem bendiga la obra de sus manos, grandes enseñanzas de la Parashá Ki Tizá. Así que a practicar la Torá y a vivirla. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.